Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que estamos viendo los arrays, y después de haber visto en el vídeo anterior la utilidad y la sintaxis básicas y de mencionar pues novedades relativas a los arrays en las versiones 9 y 14 de Java, en este vídeo vamos a ver algo que ya os anticipé hace un par de vídeos o tres, ¿no? Y es el uso del bucle for each. Cuando estábamos viendo el bucle for, os mencioné que había una evolución del bucle for denominada bucle for each. Y este bucle es ideal para trabajar con arrays, y no solamente con arrays, que es lo que nos ocupa a nosotros en este momento del curso. También es un bucle muy utilizado para leer los elementos almacenados en colecciones. Las colecciones es algo que veremos más adelante en este curso. Así que el uso de bucle for each está bastante extendido a la hora de programar en Java. Vamos, que se utiliza mucho, ¿no? Es un bucle que surgió en la versión 5.0 de Java, así que no está desde el inicio de los tiempos, como sí ocurre con el bucle for tradicional que ya hemos visto. Esta evolución del bucle for, como digo, surgió después. Y otra cosa que tengo que mencionar para aquellos que vengan de otros lenguajes de programación es que en Java se denomina bucle for each, pero no aparece la palabra reservada each en ningún sitio a la hora de utilizar este tipo de bucles. Lo digo sobre todo para aquellos que venís de lenguajes como Visual Basic. En Visual Basic también tenemos el bucle for each y a la hora de programar se utiliza pues precisamente con estas palabras, for each, ¿no? Pero en Java no, en Java la palabra each no aparece en ningún lugar. A pesar de eso, como os digo, se le denomina bucle for each. También hay algunos libros por ahí que lo denominan bucle for mejorado, pero en general se le conoce como bucle for each. Y ayuda a entender bastante el funcionamiento de este bucle si traducimos las palabras del inglés, tanto la palabra for como la palabra each. Si lo traducimos del inglés, viene a decir algo así como por cada. Y digo que ayuda bastante a entender el uso del bucle porque ahora cuando lo veáis escrito en código, si lo traducís es por cada elemento que hay en el array, ¿no? Más o menos. Si lo traducimos mentalmente, leyendo lo que escribimos en el código, vendría a ser eso y ayuda bastante a entender el funcionamiento. Otra cosa que os tengo que decir es que el bucle for each permite leer la información almacenada en un array, pero no permite introducir información en un array. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Primero, porque no trabaja con índices. Así que nosotros a la hora de declarar un array le tenemos que decir, pues va de esta posición a esta otra. Va de la posición 0 a la posición 14, a la 20 o a la 520, ¿no? Y el bucle for each, al no trabajar con índices, pues hace que esto sea muy complicado. Y la otra razón es que este bucle for each trabaja sobre copias de los elementos, no sobre las posiciones originales del array. Así que si lo intentas, es decir, si te empecinas en utilizar el for each para rellenar un array, verás que, aunque parece que estás haciendo algo en código, a la hora de ejecutar no estás modificando el array en absoluto. Podéis hacer todas las pruebas que queráis en este sentido. Bien, dicho esto, vamos como siempre a ver el uso de este tipo de bucle con un ejemplo. Vamos a ello. Bien, pues ya estoy en Eclipse y lo que voy a hacer va a ser crear otra clase diferente para mantener esta... Para aquellos que estáis siguiendo al pie de la letra lo que estoy haciendo yo con mis archivos, para mantener este código de vídeos anteriores ahí por si lo queréis ver en algún momento. Y voy a crear otra clase diferente, así que botón derecho sobre el paquete por defecto, New Class, y a esta clase pues la voy a llamar uso arrays 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a decirle a Eclipse que nos implemente el método main. Y nada, pues vamos a crear un array, el cual vamos a rellenar de una forma manual y después vamos a leerlo por primera vez con un bucle for each, ¿no? Vamos a crear un array de tipo string y lo vamos a rellenar, por ejemplo, con países. Así que sería buen momento para practicar un poco con lo que hemos visto hasta ahora, que dieseis pause al vídeo aquellos que estáis comenzando a programar con este curso y lo intentáis vosotros, ¿no? Crear un array de tipo string donde vamos a introducir, por ejemplo, 8 países, 8 nombres de países. Bueno, pues ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, así, string, los corchetes para especificar que es un array y el nombre del array. Yo voy a llamar a este array países, ¿no? Igual a new string. ¿Cuántos países quiero almacenar en su interior? Pues 8. Así que, bueno, pues ahí queda ya declarado el array. Y ahora lo voy a rellenar de una forma un poco, ¿cómo decirlo?, pedestre, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y va a ser de manera manual por completo, ¿no? Para ir repasando un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. Y esto, como digo, pues está destinado más que nada a aquellos que comenzáis a programar, que conviene
repasar estas cosas, ¿no? Entonces, el país que voy a almacenar en la posición 0 va a ser España y voy a rellenar ahora el resto de posiciones con aquellos países que más me siguen en el canal, ¿no? Entonces, para escribir lo menos posible, este sería la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Recordar que parte de la posición 0 y termina en la 7. Voy a modificar ahora los índices. Este sería el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a modificar los países. El que más me ve, pues lógicamente es España, porque yo soy de España, y después creo que va México, y después creo que va Colombia, aunque esto de vez en cuando invierten las posiciones y están muy parejos, ¿no? Luego viene Perú, luego viene Chile, luego viene Argentina, y ahora me estoy dando cuenta de que me estoy comiendo a uno que me ve bastante, que es Estados Unidos. Pero bueno, voy a poner aquí Ecuador, y aquí voy a poner Venezuela, que también me siguen bastante. No sé en qué posición está Estados Unidos, seguramente esté en la posición 3 o por ahí, pero también me siguen. Bueno, ya lo tengo aquí rellenado, ¿no? Y ahora vamos a utilizar por primera vez el bucle for each en Java para leer esta información y mostrar pues cada uno de estos países en consola. Vamos a mostrar en consola qué hay almacenado en cada una de las posiciones de este array. Si lo hiciésemos con un bucle for tradicional, pues como lo vimos en el vídeo anterior, recordad, for int i igual a 0, mientras que i sea menor que 8, en este caso, para que vaya hasta la posición 7, o menor y menor que países.length, es decir, lo podríamos hacer de esta forma, podríamos decirle for int i igual a 0 y luego mientras que i sea menor que 8, para que de esta forma vaya hasta la posición 7, o si no queremos eso, pues le tendríamos que decir i menor que países.length, si recordáis, como vimos, ¿no? Como condición del bucle. Y luego iría el i++, ¿no? Pero vamos a leer la información con un bucle for each. La sintaxis del bucle for each es la siguiente. For, abrimos paréntesis, y tenemos que declarar una variable del mismo tipo que el array. Si el array es de tipo string, porque en este caso no hemos creado un array de primitivos, hemos creado un array de objetos de tipo string, ¿no? Bueno, pues tenemos que crear una variable de este tipo, de tipo string. Si fuera un array de tipo entero, pues tendríamos que crear ahora aquí, dentro de este bucle for, una variable de tipo entero. Pero no es el caso, nuestro caso es string, así que string y el nombre que le queramos dar a esta variable en el bucle for. Podemos llamar a esta variable como queramos. Yo la voy a llamar elemento, pero podemos llamarla elemento, país y como queráis. 2 puntos y a continuación el nombre del array que quiero recorrer. En un futuro en el curso vamos a ver, como os he dicho antes, las colecciones, ¿no? Y dentro de las colecciones pues tenemos varias. Tenemos los array list, tenemos los mapas, tenemos muchas. Entonces vendría a continuación el nombre de la colección a recorrer. En nuestro caso, como estamos trabajando de momento con arrays, pues el nombre del array que quieres recorrer. Países. ¡Ya está! Este es el bucle for, esta es la sintaxis, así de sencillo. Te olvidas de cuál es la primera posición, cuál es la última, que si tienes que incrementar la i, que si no. Entonces, bueno, pues a la hora de leer información almacenada en un array, se simplifica bastante la operación, ¿no? Y luego, como siempre, pues en este caso, como solamente va a haber una instrucción dentro del bucle for, podemos prescindir incluso de las llaves de apertura y cierre, ¿no? Aquí vendría la llave de apertura y cierre, pero como digo, como solamente va a haber una instrucción en el bucle for, para simplificar todavía más el código, pues prescindo de las llaves. Y aquí lo que le digo es que me imprima en consola, system.out.print, lo que tengo almacenado en elemento. Ya está. Con esto estamos recorriendo el array. Os he dicho al principio que si traducís el for each por cada, os va a ayudar a entender bastante el funcionamiento del bucle. ¿Cómo lo traduciríamos? Bueno, pues aquí le estamos diciendo por cada elemento de tipo string que hay en el array países. Esa sería la traducción, ¿no? Cuando hagamos o cuando utilicemos más veces este bucle for each, intentar mentalmente hacer esa traducción. Aquellos que no hayáis visto nunca este tipo de bucles para entenderlo mejor. Pero vamos, que en definitiva sería así, ¿no? Por cada elemento de tipo string que tenemos en el array países me haces esto. ¿Y esto qué es? Pues imprimirme en consola el elemento en cuestión. Y ya está, ¿eh? Entonces si guardamos cambios y ejecutamos el programa, veremos cómo en consola salen pues todos los países que tengo almacenados en el array, ¿no? Ya si queremos hacer operaciones como las que realizábamos en el vídeo anterior de concatenar esto con strings, pues lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Podemos decirle aquí, por ejemplo, país, 2 puntos. Y ahora lo concatenamos con lo que se almacena en esa variable del bucle for a cada vuelta de bucle, ¿no? Entonces guardamos cambios
y obtenemos este resultado. País España, país México, país Colombia, etc., ¿no? Claro, aquí como este bucle for each no trabaja con índices y no trabajamos con una variable contador, como puede ser la variable i en un bucle tradicional que se incrementa a cada vuelta de bucle, si alguien está pensando con este tipo de bucles, pues cómo poner aquí país 1, país 2, país 3, lo podrías llegar a hacer si creas una variable contador, pero no es lo ideal ese tipo de operaciones en estos bucles. Estos bucles for each están pensados para simplificar el acceso y lectura de elementos de colecciones y arrays. Nada más, ¿no? Lo bueno que tiene es que si yo ahora creo un elemento más, que tengo que modificar la declaración del array, por supuesto, países 8 igual, mira, ya que estamos voy a poner Estados Unidos, que es el que faltaba. Bueno, pues ahora le tengo que decir aquí en la declaración del array que tengo 9 elementos, ¿no? Porque si lo dejo con 8 daría un error de desbordamiento de array. Pero bueno, lo bueno, valga la redundancia, es que no tengo que modificar para nada la sintaxis del bucle for. Si estuviésemos trabajando con un bucle for tradicional, después de haber hecho esta operación de agregar un país más, tendría que modificar seguramente la condición del bucle, a no ser que utilizase la propiedad length. Pero si le hubiese dicho i menor que 8, tendría que modificarlo para decirle i menor o igual que 8 o i menor que 9, para que me acceda a este elemento. Espero que estéis siguiendo el razonamiento que os estoy mencionando, ¿no? Si guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa, pues veis cómo funciona. Entonces, al bucle for le da igual el tema de los índices. El bucle for lo que va a hacer es recorrerte cualquier tipo de colección o array desde el primer elemento hasta el último. ¿Que tienes 90.000 elementos? Pues va a recorrer los 90.000. Y puede ser que alguno piense o me diga, oye, pues está bien, ¿no? El bucle for each, porque me despreocupo de los índices, pero tengo que seguir trabajando aquí con índices. Es cierto, para rellenar el array, en este caso, pues seguimos trabajando con el tema de los índices, pero podríamos haber hecho lo siguiente, ¿no? En este caso, si sabemos perfectamente de antemano, antes de crear el programa, qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a necesitar, si yo tengo claro de antemano que voy a trabajar con un bucle for each para recorrer ese array, lo que podría haber hecho es, en vez de, voy a comentar todo esto, como si no estuviese, en vez de rellenar el array manualmente desde la posición 0 hasta la 8, lo que podría haber hecho es declarar el array así. Incluso podría haber prescindido de la declaración esta que tengo aquí al principio, ¿no? Y podría haber declarado e inicializado el array de la siguiente forma. String. Bueno, lo podría haber hecho aquí arriba también, pero os dejo la declaración para que veáis las diferencias, ¿no? String países igual, aquí abrimos llave, y esto lo mencioné en el vídeo anterior, podemos declarar arrays de esta forma, ¿no? Y a continuación, pues empezar aquí a mencionar los países. España, el segundo era México, el tercero era Colombia. Es decir, podemos rellenar el array de esta forma y nos despreocupamos de índices tanto a la hora de rellenar el array como a la hora de leerlo, ¿no? Voy a poner uno más, ¿no? En este caso he puesto menos. Podría seguir rellenándolo, ¿no? Punto y coma. Entonces, fijaos, qué sencillo. 2 líneas de código muy simples para rellenar un array, leerlo y me despreocupo totalmente de si va a tener tantos elementos, si va desde la posición 0, tanto a la hora de rellenar como de leer. Si yo ejecuto este programa, pues veréis que funciona perfectamente, ¿no? Si en el futuro quiero seguir agregando países, pues ya ni siquiera a la hora de rellenar me tengo que preocupar por el tema de los índices, ¿no? Aquí le pondría Argentina, aquí le pondría Ecuador, 2 más, Venezuela y Estados Unidos. Hecho esto, si vuelvo a ejecutar el programa, pues funciona perfectamente y en ningún momento hemos estado trabajando con índices ni a la hora de rellenar ni a la hora de leer. Tener en cuenta que en estos comienzos del curso lo que estamos haciendo es adquirir herramientas, ¿no?, del lenguaje, es decir, aprender sintaxis, aprender cómo se utilizan las herramientas que pone a nuestra disposición el lenguaje de programación Java, con el objetivo de que en el futuro podamos hacer cosas más interesantes. ¿Por qué digo esto? Pues porque normalmente la información que se almacena en un array, normalmente, no es información que escribes directamente en el programa, como estos países o como los valores numéricos que escribí en el vídeo anterior, etc. Normalmente la información que se almacena en un array o en una colección suele venir de fuentes externas. Por ejemplo, suele venir de una base de datos,
Es decir, almacenamos en un array pues una serie de registros de información que hay en una base de datos. Pueden ser, pues yo qué sé, infinitos tipos diferentes. Puede ser que tengas una base de datos donde se almacenan salarios de personas y almacenas en un array esos salarios, ¿no? O los nombres de una serie de personas, en fin. O también información que proviene de un fichero externo, de un fichero de texto externo o de un archivo XML. De esta manera, lo estoy diciendo más que nada porque puede ser que alguno que esté comenzando a programar no le vea realmente la utilidad práctica a no tener que manejar índices, ¿no? Es decir, muchas veces el programador ni siquiera conoce cuál es la dimensión del array, cuántos elementos hay dentro de un array. Lo único que tiene que hacer el programador es preocuparse de acceder a los elementos del array sin saber exactamente si son 15, 20 o 25.000 y leer la información del interior, ¿no? Dicho esto, os propongo dos pequeños ejercicios. Os propongo para que le deis pause al vídeo y veáis si sois capaces de hacerlos. Utilizando, pues, lo que hemos visto hasta ahora, sin utilizar nada nuevo. El primer ejercicio que os propongo es sobre este mismo programa tan pequeño. Y es que en vez de introducir la información directamente en el código, esta información, los diferentes países, vengan de una ventana emergente de tipo JOptionPane. Es decir, que al ejecutar este programa salga una ventana de tipo JOptionPane que nos pregunte o que nos pida introducir un país. Y así hasta 8 países, ¿no? Es decir, lo que teníamos antes, pero en vez de escribir la información directamente, que la información venga de una ventana emergente que tienes que ir introduciendo elemento a elemento, ¿no? País a país desde esta ventana emergente. Y el segundo ejercicio que os propongo es que creéis un programa que almacene 200 números aleatorios en un array. Y después, con un bucle for each, mostrar esos 200 números aleatorios en consola. Eso es lo que os propongo. Hay que utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora, menos condicionales, quizás, ¿no? Pero buena parte de lo aprendido hasta ahora. Y bueno, pues a continuación lo voy a hacer yo. Vamos con el primero de ellos. ¿Cómo hago para que esta información de los países pues me la pida desde una ventana de tipo JOptionPane? Bueno, pues voy a trabajar sobre este mismo código, ¿de acuerdo? Voy a dejar solamente la declaración que teníamos al principio de un string llamado países, y aquí lo que hago con un bucle for tradicional es decirle que desde que i es igual a 0, mientras que i sea menor que 8, que 9, perdón, en este caso, porque va a tener 9 elementos, os dije 8, 9, me da igual, que tenga 8 o 9 elementos o los que queráis, y más, ¿no? Ya os dije que el bucle for each es ideal para leer la información de un array, pero no es tan ideal, de hecho es imposible rellenar un array con un bucle for each, ¿no? Hay que hacerlo con un bucle for tradicional. Y aquí, pues, lo que le vamos a decir es que países de i tiene que ser igual a lo que el usuario introduzca en una ventana de tipo JOptionPane. Así que JOptionPane.showInputDialog, y aquí pues el mensaje que queramos poner, ¿no? Pues por ejemplo, introduce país. Por ejemplo. Pues ya está. Incluso podríamos haber prescindido de las llaves, ¿no? Porque como solamente hay una instrucción dentro del bucle for, pues las llaves las podríamos haber omitido. Y nada, pues el bucle for each que tenía creado de antes me sirve perfectamente. Pues esta sería la forma, ¿no? Recordar que al utilizar la clase JOptionPane, como es una clase que pertenece al paquete Javax Swing, no al paquete principal Javalan, debemos importarlo. Ya lo ha hecho Eclipse por mí, pero si a alguien, por cualquier motivo, no le ha creado esa línea de importación, pues que la escriba a mano. Hecho esto, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues aquí ya me está diciendo introduce país. Entonces el primer país que voy a introducir va a ser España. El segundo país, voy a cambiar un poco, aunque estos no me ven, pues va a ser China, por ejemplo, ¿no? El tercer país, Indonesia. El cuarto país, Vietnam. Estoy poniendo países que casi no me ven, excepto el primero, ¿no? Rusia. No sé cuántos llevo. La ventana dejará de salir cuando haya rellenado los 8 países, ¿no? A ver, más países que no me ven. Mongolia. Más países que no me ven. No os creáis que es tan fácil encontrar países que no me ven. Australia. Aquí sí me ven, ¿eh? Otro país que no me vea. O que me vea poco. Canadá. Bueno, Canadá sí que me ve. No sé cuántos van. Otro país. India. Ya está. Bueno, pues aquí, como veis, ya tengo en consola los países que he ido introduciendo por consola, ¿no? Por consola no, que he ido introduciendo en una ventana de tipo JOptionPane, quería decir.
Así que nada nuevo bajo el sol. Vamos ahora con el segundo ejercicio que os proponía. Almacenar en un array 200 números aleatorios y mostrarlos por consola. Bueno, pues lo voy a hacer sobre este mismo archivo. Vosotros, si queréis conservar los ejercicios, pues crearos clases diferentes para estos ejercicios, ¿no? Bien, como voy a almacenar valores de tipo entero, el array tiene que ser de tipo entero en esta ocasión. Así que int y a continuación el nombre que le quiera dar a este array. Arrays aleatorios le voy a llamar, ¿vale? Y aquí lo que tengo que almacenar pues son, os dije 200 números, ¿no? Pues new int de 200. Y con esto pues ya tenemos ahí un array preparado para almacenar en su interior 200 números aleatorios. Me está marcando aquí un error y es porque a la hora de borrar me he cargado una de las llaves. Fijaos lo que me está pasando, ¿no? La llave del main, la llave de la clase que se abre, solamente se cierra una. Entonces me falta por cerrar, que seguramente que la he eliminado por error, pues la llave del main. Bien, hecho esto, ya tengo ahí el array. Lo que hay que hacer ahora es rellenar ese array, ¿no? Para rellenar el array, bucle for tradicional, así que desde que i es igual a 0 hasta que i sea menor que qué. Bueno, pues si le he dicho 200 elementos, tendrá que ir hasta que i sea menor que 200 o i menor. Aquí me falta int i, me falta aquí la variable, int i igual a 0, mientras que i sea menor que 200 o i menor que arraysaleatorios.length. Mirad, voy a utilizar en este caso pues la propiedad length, para recordar un poquito lo que veíamos en el vídeo anterior. Arraysaleatorios.length. Y me incrementas el valor de i vuelta a vuelta. Hecho esto, voy a prescindir... No voy a prescindir de las llaves. A pesar de que solamente va a haber una instrucción, como va a ser larga, no quiero que se me pierda por aquí por la derecha. Entonces, abro llave y ahora le digo que arrays aleatorios ¿de qué? De i tiene que ser igual a un número aleatorio entre 0 y 100, por ejemplo, ¿no? Así que va a ser igual a hago casting math.round ¿de qué? De math.random por 100. Este código ya lo vimos en algún vídeo anterior y estaba explicado con detalle en vídeos anteriores. Realmente aquí el mathRound no haría falta, ¿no? Porque estamos haciendo directamente un casting. Estoy acostumbrado siempre a redondear, a trabajar con redondeos, pues esto sería suficiente así, con esta instrucción, prescindiendo del redondeo, ¿no? Porque como estamos haciendo casting a entero, pues esto que me va a dar un decimal, al castear a entero le va a quitar la parte decimal. Bien, hecho esto, pues ahora lo que tenemos que hacer es recorrer lo que tengo almacenado en el arrays aleatorios con un bucle for each. Es lo que os pedía. Entonces ahora for... tenemos que crear una variable dentro de este bucle for each del mismo tipo que el array, así que la variable tiene que ser de tipo entero. ¿Cómo llamar a esta variable? Yo tengo la costumbre de llamarlo siempre element o elem o elemento. Así que mira, en este caso le voy a llamar elem. Y el arrays aleatorios a recorrer. Y ya está, ¿no? Y ahora pues me muestras en consola el qué. Pues por ejemplo lo siguiente. ¿Qué quiero? Como van a ser muchos números, en vez de aparecer uno debajo de otro, quiero que aparezca uno a continuación del otro, en horizontal. Así que en vez de utilizar el método println, que lo que hace es imprimir el elemento que sea y un salto de línea, de ahí viene lo de ln, viene de line, print line, ¿no? Pues utilizo el método print, que no me hace un salto de línea, no me hace un punto y aparte, para que lo entendáis, ¿no? Y aquí le voy a decir que me imprima lo que tengo almacenado, print, en números no, en elem, concatenado con un pequeño espacio horizontal. Si no utilizo esta concatenación, me va a poner los números aleatorios, pero los va a poner todos juntos, con lo cual no voy a distinguir cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Bien, hecho esto, si guardamos cambios, esta línea de importación ahora sobraría. La tengo del programa anterior, cuando utilizaba JOptionPane. Bueno, este subrayado amarillo lo pone Eclipse para advertirme de que no estoy utilizando la clase JOptionPane. Ejecuto el programa y aquí tengo los 200 números aleatorios. Si me muevo con la barra de desplazamiento horizontal, pues aquí los veo, ¿no? Si vuelvo a ejecutar el programa, pues me generará 200 números diferentes. Fijaos que aquí empieza por el 46, 24, 83, vuelvo a ejecutar el programa, 97, 58, 69 y así sucesivamente. Bien, pues ya está. Esto es lo que quería en este vídeo, ¿no? Practicar un poquito con el bucle for each, con la declaración de arrays, con el rellenar un array con elementos, etc.
Bien, pues nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y te recuerdo que en mi portal de formación, pildorasinformáticas.es, tienes una sección de cursos tutorizados. Puedes acceder a ella desde el menú de la parte superior o desde el menú todos los cursos, cursos tutorizados. Puedes acceder al curso de Java, el cual, haciendo clic en la ficha de contenidos, tiene un temario que puedes ver, un temario más amplio que el del curso gratuito, con más unidades de vídeo. Un curso que tiene ejercicios para desarrollar, ejercicios tipo test, ejercicios con solucionario, documentación adicional PDF de las lecciones que se van explicando en el curso, entrega de certificado al finalizar el curso por si lo quieres adjuntar a tu currículum, y también contiene, hacia el final del curso, una zona por si te quieres preparar para las certificaciones oficiales de Oracle, OCA y OCP. En esta zona de entrenamiento incluimos test similares a los exámenes de certificación con las explicaciones pertinentes. Nada más, nos vemos en el curso. ¡Hasta pronto!